revelado, 7 escalofriantes secretos de los espíritus que nadie se atrevió a hacer preguntas. Sofía había oído historias sobre Iztacalco, pero lo que vivía en su pequeño departamento era como una pesadilla de la que nunca podía despertar. Las luces parpadeaban como si los espíritus invitaran a la oscuridad a hacer una visita. Al principio, creía que eran solo los nervios de ser madre soltera, trabajando horas y horas en el hospital mientras luchaba por mantener a Juan y Lucía a salvo. Pero la atmósfera en casa cambió, y una extraña inquietud se apoderó de ella. Los susurros en la oscuridad eran como hilos de hielo que la ataban a la locura. Una noche, tras doblar las camas y darle un beso de buenas noches a sus pequeños, escuchó lo que parecía ser un murmullo estremecedor. «Mamá, no quiero dormir», había dicho Lucía antes de cerrar los ojos. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda mientras estaba segura de haber escuchado el eco de risas infantiles resonar a su alrededor. Las sombras parecían moverse por su pasillo, como si tuvieran vida propia. Aún así, intentó ignorarlo. Sin embargo, con cada día, la mezcla de ansiedad y terror crecía como un monstruo que se aferraba a su pecho. «Te prometo que todo estará bien», se repetía, mientras los ecos de su propia infancia la perseguían. Historias sobre seres oscuros que acechaban tras las paredes y que querían almas de niños resonaban en su mente. «No podemos dejar que esto nos atrape», pensó, pero ver a Juan despertarse gritando de miedo con sus ojos llenos de lágrimas la quebraba. «Don Ricardo está en el pasillo», mami había dicho el niño una madrugada. Un alarido en su pecho. Cansada de sentirse impotente, Sofía decidió investigar a su vecino, el anciano amado por todos. Se acercó a otros padres en el parque, y el aire se llenó de murmullos inquietantes, niños que desaparecieron, rituales a seres de otro mundo, y sombras que se tragaban la luz. El terror se amplificaba con cada historia, como si un vórtice oscuro la atrajera hacia lo desconocido. Mientras buscaba en la web, un mensaje anónimo apareció en su pantalla, hablaba de un grupo que se reunía para proteger a sus seres queridos. Esa tentación de encontrar ayuda era como un veneno que la llenaba de dudas. ¿Podía confiar en ellos? ¿Eran cómplices de algo más? Y entonces, esa sospecha empezó a deslizarse en su mente como un lodo marino. Una noche, la angustia se apoderó de la casa. Sofía ardía en deseos de enfrentarse a don Ricardo. En su mente resonaba una advertencia: nunca deberías haber hecho preguntas, Sofía. Al enfrentarlo, un frío helado le recorrió el cuerpo. Las luces titilaban preparando la escena para un horror sin fin. Sus corazones latían como tambores marcando el ritmo del terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al darse la vuelta, el viento frío la rodeó, y, en ese instante, escuchó el eco de risas infantiles distantes. Al caminar hacia su casa, sintió que el peligro acechaba, como un depredador que la seguía. Las sombras eran más densas, las luces más tenues, y la comunidad de su barrio comenzaba a girar en torno a un secreto aterrador. La noche la esperaba y con ella, el terror estaba a punto de revelarse. ¿Qué más se ocultaba tras esos muros, en ese barrio que una vez pareció seguro? La oscuridad se acercaba y Sofía lo sabía, la batalla apenas comenzaba, y su instinto le gritaba que lo peor aún estaba por venir. La noche era un manto espeso que absorbía cada destello de luz. Sofía entró en su departamento, y el ambiente se sentía más pesado. La risa de sus hijos, que alguna vez le había traído alegría, ahora resonaba como un eco macabro en su mente. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Cada rincón se llenaba de sombras, se sentía cada vez más atrapada en una telaraña de terror. Al acercarse al pasillo, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Era como si algo estuviera jugando con ellas, burlándose de su ansiedad. En su interior, un grito la instaba a huir,
pero el instinto de proteger a sus hijos la mantenía firme. No puedo rendirme, se decía cada vez, repitiéndose que debía mantenerse fuerte por ellos. Juan y Lucía dormían, ajenos a la creciente pesadilla. Sofía decidió que necesitaba respuestas, pero lo que encontró la llevó a un lugar oscuro en su mente. Recordó a sus vecinos, esos rostros familiares que ahora parecían tan distantes. Con cada día que pasaba, se preguntaba si todos eran conscientes de lo que realmente sucedía. Tal vez había algún pacto no dicho, un secreto que unía a todos en Iztacalco, pero que la excluía a ella. Su determinación la llevó a un grupo de chat en línea que había encontrado sobre fenómenos actuales en la zona. Los relatos allí eran escalofriantes, pero había uno que la hizo detenerse en seco: si oyes risas en la oscuridad, es porque los niños están en peligro. Sentir la fría mano del pánico le recorrió el cuerpo. Había llegado a un punto de no retorno. Decidida a actuar, Sofía recordó las advertencias de la gente en el parque sobre la casa de don Ricardo. Era su turno de averiguar la verdad detrás de aquel anciano. Aquella figura venerada por la comunidad de día, pero cuyas sombras bailaban en sus pasillos cada noche. Una noche sin estrellas, se armó de valor y decidió que iría a buscarlo. Caminó a su casa, y aunque el aire era fresco, se sentía como si el fuego la envolviera. Las risas resonaban más fuerte a medida que se acercaba. Su corazón latía con fuerza, y una parte de ella se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. A su alrededor, las sombras parecían acercarse, como si esperaran su caída. Al llamar a la puerta de don Ricardo, un silencio profundo la abrumó. Aquel anciano que siempre tenía una sonrisa amable parecía ahora un espectro. Cuando la puerta se abrió, la penumbra parecía tragar la luz. El anciano miró a Sofía con unos ojos que parecían escapar de toda humanidad. ¿Qué buscas, Sofía?, preguntó en un susurro que heló su sangre. Las palabras se negaban a salir de su boca, pero el impulso de proteger a sus hijos la hizo avanzar. ¿He oído cosas los niños que les está pasando? La mirada de don Ricardo cambió, y por un instante, vio un destello de pánico en su rostro. Hay cosas que no comprendes. Más allá de esto, hay pactos que no debemos romper. Antes de que pudiera replicar, un grito tierno resonó en la oscuridad detrás de ella. Era Lucía. La voz de su hija atravesó el terror y el desprecio de las sombras. Sofía se giró rápidamente, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La risa infantil se transformó en un llanto desgarrador, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el peligro había llegado a casa. Lucía. Gritó, pero el eco de su voz se disolvió en el aire frío. En ese instante, un sudor frío le recorrió la espalda. Lo que había comenzado como un simple deseo de proteger a sus hijos ahora la veía atrapada en una red de horror inminente. Y el anciano, con ese aire de desesperanza en sus ojos, replicó: no puedes salvarlos, Sofía. Ellos están reclamando lo que es suyo. La puerta se cerró de golpe y la oscuridad ya no la rodeaba, la había atrapado por completo. ¿Qué pasaría con Lucía y Juan? ¿Qué misterio albergaba esa casa que había sido su hogar? La angustia se transformó en terror puro. El tiempo se detuvo, y con cada latido, sabía que la verdad estaba más cerca, y el final podría ser el principio de algo mucho más oscuro. Pero lo que vino a continuación ninguno de ellos podría haberlo anticipado. La oscuridad se cerró sobre Sofía como una manta pesada. Sentía como su corazón se aceleraba. Lucía seguía gritando, pero la respuesta se perdía en el aire helado, ahogada por el profundo silencio del lugar. El anciano don Ricardo se había desvanecido detrás de la puerta, y una sensación de vacío la invadía. La risa de sus hijos ahora era un lamento. Sofía atrapó la manija de la puerta, pero estaba cerrada, como si la casa le dijera que no podía escapar. Retrocedió unos pasos, sintiendo cada uno de ellos como una eternidad. Las sombras se movían y danzaban a su alrededor, y un frío penetrante le recorría la piel. Esa sensación de que había algo más, algo que acechaba en la oscuridad, la obligó a agacharse y a buscar entre los objetos que había a su alrededor. Una respiración fría la envolvió, un aliento tan cerca que parecía venir de dentro de la casa misma.
Mientras hurgaba, sus manos toparon con un viejo diario cubierto de polvo, olvidado en un rincón. Sus ojos escaneaban rápidamente las páginas amarillentas. Frases garabateadas, nombres de niños de la vecindad y advertencias de no salir de noche. Los pactos no se rompen, murmuró para sí misma, sintiendo que una sombra se cernía aún más sobre ella. El rugido de un trueno resonó, y las luces parpadearon intensamente antes de apagarse por completo. Sofía se quedó a oscuras, con solo el sonido del latido de su corazón para guiarla. La risa de Lucía había cesado, y ahora solo se escuchaba el llanto de una niña perdida en medio de la desesperación. Sofía inhaló profundamente, buscando valor. El diario podría contener la clave, así que lo estrechó contra su pecho y avanzó hacia la habitación de los niños. Pero al abrir la puerta, lo que encontró fue aterrador. La cama estaba vacía, Juan y Lucía habían desaparecido. Un frío intenso ahogó su grito, y la oscuridad pareció reírse de su impotencia. No, no puede ser, pensó mientras recorría la habitación. En las paredes, dibujos infantiles decoraban la pintura descascarada, escenas de juegos en el parque, pero entre ellas había figuras sombrías, un flotador en una piscina oscura, y en la esquina inferior, un mensaje que decía, ellos no son lo que parecen. El sudor le corría por la frente mientras intentaba pensar con claridad. Con el diario en mano, decidió salir del cuarto, y justo cuando se disponía a cerrar la puerta, un susurro helado se deslizó por su oído, ellos están con nosotros. Giró bruscamente, pero no había nada. Sin embargo, podía sentir presencias, sombras que se movían adelante y atrás, como si estuvieran jugando a un macabro juego de escondite. Retrocedió, y de pronto, una luz comenzó a parpadear en el pasillo. Sofía corrió hacia ella, y al llegar a la entrada, pudo ver una silueta familiar. Era Juan, parado en la oscuridad. «Mamá, ven». Su voz sonó como un eco distante. Al asomarse, la figura se desvaneció entre las sombras, y el llanto se escuchó nuevamente, esta vez más desesperado. Sofía sabía que no podía detenerse. El diario le había mostrado una nueva pista, algo sobre un ritual que podía devolver a sus hijos. Si podía hacerlo, quizás podría salvarlos. Pero la penumbra parecía jugar en su contra. Se sentía cada vez más perdida. Corría y corría, pero cada paso en la oscuridad la acercaba más a aquellas risas infantiles que ahora sonaban más como lamentos. Al final del corredor, la luz temblorosa reveló una puerta entreabierta, una que nunca había visto. Más allá de la oscuridad, la risa de los niños resonaba en un coro, llamándola. «¿Es aquí donde están?», se preguntó, temblando. No tenía tiempo que perder. Se lanzó hacia adelante, el diario aún apretado en su pecho. Pero lo que encontró al cruzar la puerta la heló. Un salón lleno de sombras bailando fríamente, y en el centro, rodeados de luces titilantes, sus hijos, sentados y mirando, un brillo extraño en sus ojos. Sofía se quedó paralizada. Antes de poder gritar, una sombra emergió del suelo, desdibujándose en la forma de don Ricardo, quien sonrió con una expresión que no conocía, como un villano en una película de terror. «Todo termina aquí, Sofía», dijo con una voz resquebrajada mientras el eco se perdía. Y en ese instante, Sofía comprendió que la batalla recién comenzaba. ¿Serían sus hijos capaces de escapar? ¿Cuáles eran los verdaderos deseos de esas sombras? La oscuridad aguardaba, y por primera vez comprendió que no todo en la noche es lo que parece. El terror la rodeaba, y lo peor estaba por venir. Las sombras parecían cobrar vida. Saltaban y se retorcían a su alrededor como serpientes en un festín oscuro y macabro. La risa de sus hijos resonaba, pero era un eco estirado, como si su alegría hubiera sido absorbida y transformada en un canto de advertencia. Sofía sintió que la gravedad de la situación le oprimía el pecho, el diario en su pecho parecía latir también, resonando con la fuerza de su desesperación. «¿Qué les has hecho?», exigió, aunque la voz apenas le salió de los labios. La figura de don Ricardo se acercó, sus ojos centelleaban con una luz antinatural, como si dentro de él hubiera una chispita de locura esperando a escapar. «No son lo que parecen, Sofía», repitió, sus labios dibujando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos.
Ellos son nuestra promesa. La palabra, promesa, se convirtió en un eco que reverberaba en la habitación. Sofía sintió como un frío glacial le recorría la espina dorsal. Desesperadamente, intentó acercarse a sus hijos, pero una fuerza invisible la mantenía a distancia. Juan y Lucía permanecían inmóviles, mirando fijamente, el brillo en sus ojos destellando como luz en un abismo. «Despierten», gritó, pero ellos simplemente miraban, sin respuesta. Sofía volvió a enfocarse en el diario, sus páginas con palabras incomprensibles que danzaban ante sus ojos. «Los pactos no se rompen, ¿qué pacto?», balbuceó mientras sus manos buscaban en el fervor de su angustia. Tenía que hacer algo rápido, antes de que la oscuridad reclamara no solo a sus hijos, sino también a ella. Las sombras se acercaron, un susurro que pareció vibrar en el aire. La vida por la vida, la libertad por el alma. El sonido de voces distorsionadas resonó, un sutil recordatorio de que el ritual mencionado en el diario no era solo un camino hacia la salvación, sino un camino lleno de sacrificios y horror. Mientras leía, comprendió la gravedad de la situación, no solo necesitaba salvar a sus hijos, sino que debía enfrentarse a las sombras, a las almas atrapadas que buscaban la redención a través de otros. La imagen de su niño, de su luz, le daba fuerzas. «No. No los tendré que pagar», gritó, desafiante y temerosa a la vez. Las sombras se detuvieron, sorprendidas ante su desafío, como si se sintieran amenazadas por aquellos que desafían su esencia. Sin embargo, la risa de don Ricardo volvió a resonar, burlona, y un escalofrío le heló la sangre. «Ya lo decidiste, Sofía. No se puede el tiempo. Solo se ofrece lo que ya se posee». Sintió que el aire se espesaba. La oscuridad astillada comenzaba a abrumarla. Con un último rayo de esperanza, se lanzó hacia sus hijos, al borde de invocar la energía de aquellas palabras del diario. «Venid a mí», clamó, extendiendo sus brazos. La luz en los ojos de Juan y Lucía flaqueó. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó. Era una voz femenina, como un viento gélido a su alrededor. «Mamá. Ayúdanos», lloró Lucía, sus manos intentando romper la barrera entre ellos. Fue un instante crucial. Sofía sintió que la casa misma respiraba a su alrededor. En su corazón supo que la elección debía hacerse, y si el ritual requería sacrificio, lo confrontaría en ese mismo instante. Con un grito desgarrador, levantó el diario como si fuera un escudo. «Soy su madre. Pagaré con mi alma si necesario, pero prometemos que no seremos parte de sus oscuridades». Las sombras se estremecieron, y el rostro de don Ricardo se distorsionó de rabia. Pero dentro de esa ira, había una chispa de temor. «El precio se paga, Sofía. Aprende». Las palabras se desvanecieron en su mente, pero ella sabría que no estaba sola. Con cada palabra de la promesa, la luz de sus hijos empezó a brillar como nunca antes. Pero en ese momento, don Ricardo rió con más fuerza, un eco aterrador que resonó en la casa. La habitación comenzó a girar, y el suelo pareció abrirse debajo de ella. «No se escapan tan fácil, madre». Sofía sintió que el mundo se desvanecía, la lucha apenas comenzaba. Abría su corazón a lo desconocido, y la única pregunta giraba en su mente: ¿qué precio debía pagar realmente para salvar a sus hijos? Y en la penumbra, un susurro se hizo más fuerte: el camino del sacrificio no es el único que puedes tomar. Y así, en medio de la oscuridad, Sofía se dio cuenta de que el terror apenas estaba por revelar su carta más escalofriante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La lucha había comenzado, pero los secretos de la casa aún aguardaban profundamente enterrados. ¿Regresaría la luz, o cederían a la oscuridad eterna? El suelo tembló, y en un abrir y cerrar de ojos, la habitación se transformó en un torbellino de sombras. Sofía sintió que caía, arrastrada por una fuerza oscura que intentaba consumirla. Luchó, aferrándose a su esperanza, esa pequeña grieta de luz que aún iluminaba su corazón. Con el diario en las manos, gritó una vez más: «No permitiremos que esto ocurra». Las palabras salieron de sus labios como un rayo, resonando en las paredes de la casa. Las sombras temblaron ante su grito, como si sintieran la vibración de su determinación.
En respuesta, don Ricardo, cuya figura apenas se mantenía en pie, se encogió y su sonrisa desvaneció, dejando solo una mueca grotesca. ¿De verdad crees que puedes luchar contra lo inevitable? En ese instante, las caras de sus hijos se distorsionaron. La concentración de Sofía quebró el hechizo que los ataba, pero, al mismo tiempo, reveló algo más aterrador: no eran solo sombras, sino almas perdidas que clamaban por salvarse de la condenación. «Mamá, ayúdanos», volvió a gritar Lucía, sus ojos ahora cargados de una tristeza infinita. Sofía sintió como si su corazón se partiera en 1000 pedazos. Las sombras se acercaron, como un mar voraz, con su eco cruel llenando la habitación. «No escapas tan fácil, Sofía», murmuró don Ricardo, su voz un susurro helado. Ella sintió un escalofrío que recorría su espalda, mientras las sombras danzaban alrededor de ella en una coreografía macabra. «¿Quiénes son, realmente?», preguntó Sofía, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué ha pasado con mis hijos?». La respuesta la golpeó como una ola fría. Las voces de los que habían sido antes resonaron en sus oídos: las promesas tienen un costo, y no todos estamos dispuestos a pagarlo. El diario pareció cobrar vida en su mano. Con cada página que pasaba, el ambiente se tornaba más pesado, pero también sentía una resistencia, un poder desconocido. Las sombras palpitaban, excitadas por la energía liberada, como si la espera hubiera terminado. «Tu elección está cerca», susurraban las voces, mezcla de esperanza y desánimo. «El sacrificio puede liberarte a ti y a ellos, o condenarte a ti misma por siempre». Una revelación atravesó su mente: podía hacer que sus hijos volvieran, pero eso requeriría más que solo buenas intenciones. Debía elegir entre su propia vida y la de ellos. La idea era como un veneno, contagiándole el corazón. «No», exclamó Sofía, la rabia subiendo como una llama. «No permitiré que me reten. No soy una pieza de su juego». Pero las sombras ahora se retorcían con más ímpetu. La presión aumentaba, y las risas de don Ricardo eran como espinas, perforando el velo de su concentración. Sin pensarlo, Sofía tomó una resolución. «Voy a descubrir la verdad que han escondido». En su mente, las palabras del diario adquirieron sentido: los secretos de la oscuridad son la llave para la salvación. Sentía que la historia que había leído era solo una parte de la trampa. Con un último esfuerzo, gritó: «¿Cuál es este pacto?». El propio diario empezó a brillar con un fulgor aterrador, las sombras instintivamente retrocedieron. Don Ricardo se detuvo, la risa en su rostro se congeló, como si el poder de la revelación le aterrara. «Almas cargadas y secretos guardados, venid a mí todos los que buscan». La casa estalló en un rugido. La verdad estaba al borde de revelarse, pero en ese instante, Sofía sintió que el suelo bajo ella giraba nuevamente. «Escoge, madre, o perderás todo». En el momento más desesperado, el eco de su grito mezclado con las almas atrapadas se torcía en un canto, invitándola, desafiándola. «¿Dónde estás, Sofía? La oscuridad es tu única opción». Y con eso, la habitación se desvaneció, llevándola a un lugar más allá de cualquier comprensión. Los ecos de su propia voz resuenan en su mente. ¿Y si el sacrificio no es lo que piensas? Sofía comprendió que la lucha apenas comenzaba. Pero antes de que pudiera dar un paso, una figura emergió, una sombra familiar que la llamaba por su nombre. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué la unirá a ellos, el sacrificio o la confrontación? La oscuridad estaba lista para revelarse una vez más. Las sombras se disiparon lentamente, dejando al descubierto un paisaje desolado y sombrío. Sofía se encontraba en el centro de una vasta negrura, donde la luz apenas penetraba. Todo a su alrededor parecía estar suspendido en un tiempo muertamente viscoso. Las cuentas de polvo flotaban a su alrededor, como foquitos perdidos en un espacio que no era ni cielo ni tierra. A lo lejos, pudo distinguir la silueta de la figura que había emergido: era una mujer de pie, envuelta en una neblina que apenas dejaba visualizar sus rasgos. La voz que salió de sus labios era suave, casi maternal. «Sofía, ven, te estaba esperando». Sofía sintió un tirón en el corazón, no solo por la familiaridad de la mujer, sino por lo que representaba. Era su madre,
muerta años atrás en circunstancias misteriosas. No. No puede ser, murmuró, retrocediendo instintivamente. ¿Por qué huyes de mí, hija? Siempre he estado aquí, la mujer continuó, dando un paso hacia adelante, el lodo negro del suelo pareciendo tragarse sus pies. He estado observando tu lucha. Sabía que llegarías a este punto. La oscuridad también es parte de ti, de nuestra familia. Las imágenes de su infancia se agolpaban en la mente de Sofía. Recuerdos de noches llenas de ruidos extraños, de susurros ahogados en la oscuridad de la casa, donde su madre había advertido sobre lo que acechaba más allá de lo visible. No es lo que piensas, pensó mientras el pánico la invadía. Todo lo que ves aquí es el resultado de elecciones pasadas, de pactos que nunca debieron concretarse. Lo que has leído en el diario es solo una fracción de la verdad, declaró su madre con una sonrisa triste. Ellos te necesitan, Sofía. Pero también necesitan tu sacrificio. Un eco de advertencias resonó en su mente. Las almas perdidas que había visto antes orbitaban cada vez más cerca, replicando sus gestos, ojos implorantes que reflejaban desesperación. No. No está bien. Gritó, sintiendo el terror deslizarse por su espalda como un frío cuchillo. Recuerda, hija, lo que está en juego es tu amor por tus hijos. Pero amar también significa dejar ir, la figura de su madre empezó a desvanecerse, como arena entre los dedos. La pregunta no es si harás el sacrificio, sino, ¿quién eres dispuesta a perder? El aire se volvió denso, cargado de susurros que la llamaban, como si cada sombra tuviera una historia que contar, una vida que había sido truncada. Sofía, con el corazón acelerado, luchaba entre el horror y una desesperada curiosidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un hilo. Enfrenta la oscuridad, la voz de su madre la atravesó, como un eco lejano, descubre los secretos ocultos del diario. Allí, está la clave para salvar o perder por siempre. Sofía se sintió arrastrar hacia el diario, ahora brillando más intensamente. Cada página parecía palpitar, comunicándole secretos prohibidos, revelaciones que podría cambiarlo todo. Las sombras, aunque amenazadoras, parecían contener una extraña promesa. ¿Estás lista para descubrir? La verdad a veces duele, pero también libera. Mientras leía delirantemente, el suelo comenzó a retumbar una vez más, y las imágenes de su madre empezaron a fragmentarse, junto a las de sus hijos. Sofía. Retumbó la voz familiar mientras las sombras susurraban, la verdadera elección ya ha comenzado. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que le esperaba, una brillante luz la rodeó, empujándola hacia adelante. El contenido del diario pareció empezar a revelarse no solo como palabras en la página, sino como visiones aterradoras, imágenes de lo que podía ocurrir si emprendía el camino de sus ancestros. Y así, mientras la oscuridad se movía a su alrededor, Sofía comprendió que frente a ella se cernía un secreto aún más oscuro, uno que desataría un horror inimaginable. El dilema no era solo un sacrificio, sino al adentrarse en el verdadero abismo que había moldeado su familia. Entonces, en lo profundo de la negrura, un grito desgarrador resonó, quejumbroso y lleno de terror. Sofía. No. No lo hagas. La desesperación en esa voz, inesperadamente familiar, la hizo tambalear. Una elección se avecinaba y, con ello, un escalofrío terrible la envolvió, acercándola más a la verdad que tanto temía. ¿Qué secreto se agazapaba, además de su inminente sacrificio? Mientras las sombras danzaban, su corazón latía, ahogándose en una mezcla de miedo y resolución. Todo giraba hacia un único punto en el abismo de su alma. ¿Estás lista para saberlo todo, Sofía? Susurró una vez más la figura de su madre, sus ojos reflejando la oscuridad de lo que podría ser. La respuesta caía en sus manos. Y entonces, decidió darle vuelta a la última página. Pero, ¿qué encontraría allí? Las páginas del diario se abrieron ante Sofía como un abismo, y la luz que la rodeaba se intensificó, envolviéndola en una interminable vorágine de visiones. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, comenzó a ver imágenes rápidas, rostros distorsionados, gritos silenciosos y sombras retorciéndose en el aire.
A medida que las visiones se tornaban más vívidas, su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. «Despierta, Sofía», resonó una voz conocida, perdiéndose entre el bullicio de sus pensamientos. Era la voz de su madre, pero ahora tenía un tono autoritario que la despertaba de su trance. Esto es lo que realmente sucedió. La primera imagen se estabilizó, mostrando a una joven Sofía en el patio de su niñez, jugando con su hermano mayor. Sonreían despreocupados, ajenos a la oscuridad que ya comenzaba a asomarse en sus vidas. Pero el paisaje pronto cambió, las risas se transformaron en ecos aterradores, y aquel jardín se convirtió en un cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué me muestras esto? Sofía gritó, sintiendo que su cordura se desvanecía. Porque cada lección tiene un precio, respondió su madre, su figura ahora más nítida al lado del diario. Cada vez que ignoraron un aviso, cada vez que sellaron un pacto, les acercaron más a su destino. La oscuridad nunca cesó de acecharlos. Las imágenes continuaron, su hermano, en sus últimos días, investigando el mismo diario enloquecido por sus propios secretos, sus ojos reflejando la locura. Sofía recordó esos momentos, el cambio en él, la desesperación en su voz cuando advertía sobre los peligros que acechaban en la sombra de su hogar. Entonces, la visión se desvaneció en un grito ahogado. «Sofía. Debiste escucharme», exclamó una figura a la distancia, y su corazón se paralizó al reconocerlo. Era su hermano, atrapado en la misma oscuridad que la había envuelto a ella. Sofía sintió un tirón en el pecho, una culpa abrumadora, él la advertía, pero su miedo le había hecho ignorar las advertencias. «Ahora es su turno», continuó su madre, acercándose al diario y tocando una página que comenzaba a arder con un fuego intenso pero no consumía. «El sacrificio que debes hacer es difícil. Pero es necesario para romper el ciclo. Solo tú puedes decidir qué legado arrastrarás contigo». Un nuevo eco de horror reverberó, y antes de que pudiera enfocarse, las visiones comenzaron a fusionarse, tomando forma de un vasto laberinto, oscuro y lleno de caminos que parecían extenderse sin fin. «Debes entrar, Sofía. Cualquier camino que elijas abrirá la oportunidad de redención o perdición. No hay vuelta atrás». Una ola de pánico la invadió. Las sombras que antes bailaban, ahora se acercaban, presionando contra su piel como si quisieran devorarla. «No. No quiero hacer esto», gritó, pero su madre solo la miró con tristeza. «Las decisiones relacionadas a la sangre son las más pesadas», dijo suavemente. Las almas perdidas giraban en torno a ella, sus rostros distorsionados en una mueca de agonía. «No puedes temer a lo que está por venir. Tu valentía determinará el futuro». «¿Valentía? Soy solo una madre. No soy heroína», replicó Sofía, sintiendo que la desesperación la consumía. Pero dentro de ella, una parte comenzaba a despertar, esa misma parte que aún latía por sus hijos. Una imagen final emergió, reflejando sus propios hijos desde el fondo del laberinto, mirándola con ojos llenos de confianza, y a la vez de miedo. «Mamá, ayúdanos», decían sin hablar, «no te rindas». Entonces, Sofía comprendió la verdad. No solo estaba lidiando con su pasado, su elección también definiría el destino de sus hijos. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, llevándose consigo parte de la luz que la había guiado. Su voz se hacía eco, casi un susurro. «Tienes lo que se necesita, hija. La oscuridad puede ser enfrentada». Mientras las sombras se arremolinaban y el laberinto parecía girar, Sofía respiró hondo. La determinación creció en su interior, como un fuego voraz que rechaza la oscuridad. «Voy a salvarlos», gritó, y dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de la oscuridad y adentrándose en el laberinto. Pero justo antes de que su pie tocara el suelo, un grito resonó, atravesando el aire helado. «Sofía, espera». La voz era familiar, con una mezcla de angustia y urgencia. En el mismo momento en que ella volteó, un destello fugaz iluminó las sombras, revelando una figura que había permanecido oculta en las profundidades. Era su hermano, extendiendo una mano como si pudiera rescatarla del destino que estaba tomando. «No te vayas, Sofía. La verdad es más oscura de lo que crees».
Y con esas palabras, el laberinto se llenó de gritos y murmullos, mientras Sofía comprendía que la decisión que había tomado podría haber desatado un horror aún mayor del que jamás imaginó. La oscuridad no solo la aguardaba, sino que su familia misma estaba atrapada en ella. ¿Qué has hecho, Sofía?, resonó la voz de su hermano mientras las sombras envolvían su figura. Mientras el miedo la envolvía, una nueva revelación cruzó su mente. Debo deshacerme de esto. Debo encontrar la verdad. Pero, ¿sería capaz de descubrir lo que realmente estaba en juego sin condenarse a sí misma y a los que amaba? El laberinto se cerraba a su alrededor, y el eco de su madre resonaba en sus oídos. La oscuridad la apremiaba, mientras ella se adentraba en las profundidades sin saber si volvería a salir. Sofía sintió como el aire se volvía denso, casi como si la oscuridad tuviera peso. Sus pasos resonaban en un eco lúgubre, anclando cada movimiento en la desesperación que crecía en su pecho. La figura de su hermano se desvanecía entre las sombras, y a pesar de los gritos que aún resonaban, la distancia entre ellos aumentaba, como si un abismo se hubiera abierto entre sus almas. No puedo dejarlo. Se murmuró a sí misma, luchando contra la tentación de dar media vuelta. Agitó los brazos, como si pudiera deshacerse de las sombras que se aferraban a su piel. Las imágenes de sus hijos la atravesaban, recordándole su razón, su propósito. Pero la confusión la mantenía atrapada, como un pájaro enjaulado. «¡Qué verdad!», murmuró en la penumbra, su voz un susurro quebradizo. Las sombras parecían escucharla, su forma retorciéndose y cambiando a medida que avanzaba. Las paredes del laberinto reflejaban el dolor de sus decisiones pasadas. Siguió un camino, hesitante, cada giro llevando consigo ecos de risas que se transformaban en lamentos. Recibió una visión, sus hijos riendo en el parque, sin preocupaciones, hasta que la imagen se rompió y se mezcló con una escena del hogar familiar. El caos se desató y se escuchó un grito desgarrador. «¡Mamá!». Los pasos de Sofía se detuvieron en seco. La voz de sus hijos reverberó en el laberinto, y su corazón se quedó atrapado entre el ardor del amor y el apremio del terror. Con cada latido, el laberinto parecía pulsar, como un ser vivo que intentaba devorarla. «No. No les pasará nada», se repitió, intentando hallar consuelo en sus propias palabras. Pero no pudo evitar cuestionar la realidad que enfrentaba. ¿Realmente estaba luchando por ellos, o había tomado una decisión que solo los llevaría más cerca de la perdición? En un túnel de sombras, vio figuras que se acercaban. La cercanía hizo que el miedo la paralizara, eran sombras en forma de caras conocidas, reflejos de aquellos que había perdido. Su abuela, su padre, todos atrapados en un grito silencioso. La angustia se convirtió en clamor dentro de su cabeza. «Váyanse. No puedo ayudarles si están aquí», exclamó, pero en su interior sabía que era un llamado vacío. Las sombras comenzaron a reírse, una risa macabra que resonaba, burlándose de su impotencia. Intentó avanzar, pero los rostros se acercaban, atrapándola en la red de su propia culpa. «Esto es tuyo, Sofía. Tu elección, tu legado». Gritaban al unísono, atrapándola en un ciclo interminable. El eco de su propio grito resonó en el silencio, un eco que la mantuvo alerta. Entonces, en medio de la desesperación, una luz se iluminó en la distancia, tenue como un faro en medio de la tormenta. Sofía. Una vez más, era su hermano, su figura ahora difusa pero persuasiva, tendiendo la mano hacia ella, extendiéndola a través de las sombras. «Tú puedes detener esto. Solo confía en mí», imploró, su voz resonando con una mezcla de esperanza y angustia. Pero el agobio de las sombras la presionaba con un fondo de dudas. ¿Acaso la verdad es más oscura que lo que he vivido?, pensó mientras sus ojos buscaban un camino entre los rostros conocidos y las sombras asfixiantes. «Sigue la luz, Sofía, no te detengas», le gritó su hermano, la desesperación en su voz capturando su atención. Fue como si una puerta se abriera en su mente. Si había una chance de redención, debía seguirlo. Con cada paso hacia la luz, estaba convencida de que el destino de su familia dependía de su valentía. La oscuridad a su alrededor parecía gritar, pero la visión de sus hijos se abría paso en su mente, llenándola de coraje.
Sofía se lanzó hacia adelante, siguiendo la luz, sin mirar atrás. Podía sentir cómo las sombras la atacaban, tratando de arrastrarla hacia lo profundo, a lo desconocido. Pero la imagen de sus hijas, tan vívida y pura, resonaba en su corazón como un mantra. Los gritos de desesperación se convirtieron en un susurro lejano mientras avanzaba. A medida que la luz crecía, comenzó a tener la sensación de que esta era la clave para deshacer el horror que la había perseguido. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar la fuente de la luz, un estruendo resonó. La tierra tembló y el laberinto se partió en 1000 pedazos. Las sombras comenzaron a desmoronarse, pero no sin llevarse consigo una parte de ella. Sofía. No olvides tu elección. Gritó su hermano con angustia, mientras la luz la envolvía por completo. Cuando todo se tornó silencio, lo que quedaba era un eco sordo de su propio aliento. ¿Estaré a salvo?, se preguntó, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba sola. La luz había desaparecido, y solo quedaban las sombras murmullantes. El laberinto ahora se sentía más vasto, más aterrador, y en su corazón sabía que no estaba fuera de peligro. ¿Qué le depararía aquello que había despertado en su interior? La única certeza era que la verdad, esa que había estado huyendo, no la dejaría escapar tan fácilmente. Porque mientras las sombras danzaban en la penumbra, un nuevo susurro se escuchó, amenazando con revelar lo que ella temía. La verdad siempre se revela, Sofía, y tú no estás lista para lo que viene. El silencio fue más atemorizante que el clamor de las sombras. Sofía estaba sola, atrapada en un vasto vacío, donde la oscuridad parecía susurrar secretos de antiguos horrores. Cada pequeño ruido la hacía saltar, como si el laberinto mismo hubiera cobrado vida. Se concentró, tratando de recordar esa luz cálida y acogedora que la había guiado, pero el recuerdo se desvanecía rápidamente entre las sombras. Las murallas del laberinto parecían cerrar aún más, estrujando su pecho, y una sensación de desamparo peor que la muerte comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué quiero encontrar aquí?, se preguntó, cuestionando el propósito de su búsqueda. En medio de la negrura, una sombra emergió, serpenteando como una serpiente. Sofía contuvo el aliento y la observó avecinarse, su curiosidad superando a su miedo. Era una figura delgada, indistinta, con características familiares que la dejó paralizada. No es posible, se dijo, reconociendo esos rasgos, aunque desdibujados por el tiempo y el tormento, los mismos de su madre. «¿Mamá?», murmuró, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. La sombra se aproximó más, su rostro reflejando un dolor profundo. «No tienes que seguir este camino, Sofía», suavizó la figura con una voz que resonaba como eco lejano. «Puedes regresar. Puedes cambiarlo todo». «No puedo. Debo encontrar a mis hijos», gritó, su determinación despertando algo en las sombras a su alrededor. Sus ojos miraron el suelo que temblaba, evocando un eco de lo que alguna vez fue su hogar. «Pero, ¿a qué precio?», preguntó la sombra con tristeza, como si conociera su destino. «¿Estás dispuesta a pagar el precio por creer que podría salvarlos?». El laberinto pareció responder a su angustia. Las paredes vibraban, convirtiéndose en un escenario de imágenes rápidas, sus hijos jugando, riendo, y luego, de repente, la oscuridad cubriéndolos como una manta gélida. Sofía sintió un grito en su pecho. «No. No quiero ver esto», exclamó mientras se cubría los oídos, pero las visiones no cesaban. Niños en el parque, llenos de vida, y luego, en su mente, un abismo sin fin. Una y otra vez, el vacío se convertía en un grito de angustia. «Deja de hacerme esto», suplicó, derrumbándose. «Debes aceptarlo, Sofía. Las decisiones que tomaste te convirtieron en lo que eres ahora». La sombra se desvaneció lentamente, llevándose consigo la esperanza mientras el laberinto rugía a su alrededor. Todo parecía un eco de risas que se distorsionaban en el horror. Mientras la desesperación le consumía, sintió su fuerza mermar, y la oscuridad a su alrededor comenzó a tomar forma, convirtiéndose en tentáculos que la atrapaban mientras intentaba liberarse. En ese momento, un nuevo grito retumbó en sus oídos, no el de sus hijos, sino de su hermano, resonando con desesperación. «Sofía.
Necesitas recordar. ¿Recordar qué? La imagen de la luz, su brillo cálido en contrastante con la oscuridad, se atrevió a aparecer en su mente. Debía lucharlo todo, recordar lo que le había llevado a este lugar y la verdad que necesitaba enfrentar. Con cada pedazo de fuerza que le quedaba, se zafó de las sombras, gritando con todas sus fuerzas. No me llevarás contigo. De repente, el laberinto desapareció, simplemente, colapsó, llevándose las sombras en un remolino oscuro. Sofía se dio cuenta que estaba sola, pero conectada con algo profundo en su interior. Miró a su alrededor y vio un camino claro, aunque ominoso, que la guiaba hacia adelante. Su corazón latía con fuerza y la determinación comenzó a brotar nuevamente. Enfrentaría cualquier paso que requiriera y revelaría los secretos que aún quedaban en la oscuridad. Mientras avanzaba, una inquietante certeza se apoderó de ella: hay alguien más, alguien que sabe más de lo que debería. Una sombra familiar cruzó su mente. ¿Era su padre? La revelación la llenó de un miedo nuevo. ¿Qué era lo que él había ocultado? La idea la consumía. Un murmullo envolvía el aire. La verdad siempre se revela, pero ahora sabía que ya no podría evadirla. ¿Qué le diría su padre en el final de todo esto? Allí, en medio de aquel silencio pesado, la voz del pasado resonó: tú elegiste el camino. Pero la verdad es la única que puede liberarte. La casa parecía vibrar bajo el peso de las revelaciones que estaban a punto de desatarse. Sofía avanzó con paso firme, el eco del murmullo de su padre resonando en su interior. Sabía que no importaba cuán ocultas hubiesen estado las verdades, en ese instante, el momento de la confrontación había llegado. Las sombras, antes amenazantes, ahora parecían atentas, como si el aire mismo se llenara de anticipación. Al abrir una puerta que jamás había notado, se encontró en una habitación. Era pequeña y estaba iluminada por una luz tenue. En el centro, un viejo espejo, polvoriento pero brillante, reflejó su imagen y, en el mismo momento, distorsionó su figura. Las imágenes de su familia pasaron por el cristal, danzando entre risas y lágrimas, reflejando momentos de amor y también de sufrimiento. Sintió un nudo en la garganta. Sofía, una voz familiar la llamó. Era su hermano, quien apareció en el espejo, y su expresión era grave. Este es el lugar donde todo comenzó, donde el pacto fue hecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía mientras sentía cómo su pecho se apretaba. Las sombras, ahora en la figura de su hermano, la rodeaban como un susurro constante, recordándole que el tiempo se agotaba. Tu madre hizo una elección. Su voz se desvaneció en el aire gélido. Y ahora es tu tiempo. Es tu elección, Sofía. Las visiones del pasado comenzaron a desenmarañarse. Recordó a su madre, su risa, los cuentos de advertencia que solía contarle sobre la oscuridad. También recordó las noches de angustia, los secretos que nunca habían salido a la luz. Todo lo que había vivido, cada lágrima derramada, cada grito ahogado por el miedo. Todo estaba alineado en ese instante. No. Voy a salvarlos, gritó, y con ese clamor, subió la mano en dirección al espejo, sintiendo cómo la energía de su amor por sus hijos la atravesaba. Las sombras se agitaron, pero el espejo permaneció imperturbable. Aquí estaba la verdad que había estado buscando. ¿Qué pacto debe romperse para liberar a mi familia?, preguntó con voz firme, sintiendo cómo la esencia de su ser se templaba aún más. De repente, el espejo brilló intensamente y una voz omnipresente susurró. Debes conseguir el equilibrio entre el amor y el sacrificio. Puedes librarte de la oscuridad, pero a un costo. Alguien debe quedarse atrás. Los ecos del sufrimiento de las almas atrapadas reverberaron en su mente. Sofía sintió que su corazón se rompía al pensar en la posibilidad de perder a uno de ellos. Pero sabía que la alternativa era mucho peor. La voz de sus hijos resonaba en su mente, esos gritos desgarradores que una madre nunca debería escuchar. No, repitió con desesperación. Haré lo que sea necesario, pero no quiero perder a mis hijos. Al pronunciar esas palabras, todo se oscureció y la habitación se llenó de una luz blanquecina. Sofía sintió una presencia a su lado, era su madre, en una manifestación casi etérea.
Hija, has de ser fuerte. La oscuridad no debe ganar. El ritual solo se quebrará si decides hacerlo con amor, pero también con valentía y sacrificio. Sacrificio, murmuró Sofía, la idea pesaba como una roca sobre su pecho. No puedo. Lo sabes en tu corazón, Sofía. El amor verdadero implica dejar ir, a veces, dejar partir puede ser la única forma de proteger los que amas. La voz de su madre era un eco vuelto susurro, pero lleno de comprensión. La tenacidad se avivó en el corazón de Sofía. Adentrarse en lo desconocido era aterrador, pero si ese era el precio que debía pagar para liberar a sus hijos y liberar la comunidad de la oscuridad, su amor tenía que ser suficiente. Se giró hacia el espejo, ahora más brillante que nunca. Estoy lista, dijo con decisión. No puedo perder a mis hijos, pero haré lo que sea necesario. He llegado hasta aquí, y no retrocederé. Las sombras comenzaron a moverse, como si la casa misma lo sintiera. Con el poder del amor en su pecho, empezó a recordar cada palabra del diario, cada advertencia, cada fragmento del pacto que necesitaba romper. En el instante en que el espejo comenzó a vibrar, la luz brotó como un torrente, arrastrando las sombras. Sofía extendió su mano, sintiendo la temperatura del aire enfriarse mientras una fuerza desconocida llenaba la habitación. Sabía que el sacrificio no significaba perder a alguien, sino la aceptación de la verdad que dominaría su destino. Inspirando profundamente, gritó, liberamos a las almas atrapadas y rompemos el pacto. No más niños se perderán entre sombras. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias, para mantener a mi familia a salvo. De repente, el espejo estalló en una serie de fragmentos brillantes, cada uno reflejando momentos de alegría y tristeza, amor y dolor. Sofía se vio a sí misma entre riñas y sonrisas, sus hijos esperando en el fondo. En cada fragmento, había una opción, una elección que podría salvarlas y destruir también. Las sombras fueron absorbidas, gritando en desesperación, pero Sofía se mantuvo firme. En aquel momento, no solo enfrentaba su propio miedo, sino la oscuridad que había pendido sobre ella durante años. Con cada respingo del cristal, la luz estalló en un fulgor intenso que envolvió a la habitación. La energía de la casa pareció cambiarlas a medida que el silencio se llenaba de claridad. Mamá, su voz resonó en el fondo, llena de esperanza. Mientras todo se iluminaba, Sofía sintió un alivio, como si hubiera finalmente desatado un peso del que había estado cargando toda su vida. Al destruir el espejo y liberar a las almas, había garantizado la seguridad de Juan y Lucía. Pero también había aceptado que su lucha no había sido solo por ellos, sino para sanar las viejas heridas de su familia. Las sombras se desvanecieron, y al mirarse en el espejo ahora hecho añicos, vio los rostros de sus hijos que brillaban con amor. La conexión que había entre ellos nunca podría romperse, a pesar de los desafíos. Sofía supo que no había salido sin cicatrices, pero su historia ahora era la de fuerza, resistencia y un amor que supera todas las adversidades. No había logrado solo salvar a sus hijos, había encontrado su voz, su verdad. Con determinación, caminó hacia el corazón del hogar, dejando su miedo atrás. La oscuridad, por fin, había sido confrontada. Finalmente, se encontraba en un lugar más fuerte, un hogar reconstruido, donde la luz comenzaba a colarse a través de las ventanas. Sofía abrazó a Juan y Lucía, sintiéndose, por primera vez, en paz. La risa de sus hijos llenó la habitación, ahuyentando a todas las sombras. Ya no tenían nada que temer. El pasado podría intentarlo, pero ahora sabía que el futuro brillaría. Su familia era su fortaleza, y, al final, el amor siempre vence. Era el momento de un nuevo comienzo ahora, ya no había vuelta atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir.